Pablo Muñoz Sampío es abogado especialista en urbanismo y entonces se ha desarrollado como una herramienta para que pueda serviros de guía para lo que salió en la encuesta fue cómo intentar que las personas cedieran su casa a los ayuntamientos. Entonces ya te... Gracias. Bueno, el objetivo de lo que os voy a intentar plantear son unas cuantas ideas, a lo mejor algunas ya las tenéis claras, unas cuantas herramientas, a lo mejor algunas ya las conocéis, pero vamos a hacer como un repaso por todos aquellos instrumentos que tenemos como ayuntamiento, fuentes de información y luego tácticas o técnicas que pueden ser útiles. Y a partir de ahí vamos hablando y me vais preguntando, siendo que ya sé que la problemática de un municipio pequeño, o sea, y lo pongo por delante, o sea, es como mucho más complicado porque cada cosa cuesta mucho más, porque cualquier instrumento o estrategia me diréis ya, pero poner esto en marcha es pesado, pero siempre teniendo en cuenta que aun sabiendo eso, las estrategias vinculadas a vivienda no son nunca ni rápidas ni de un día para otro. Es decir, si queremos que sean efectivas, tienen que ser como estrategias mantenidas en el tiempo, probablemente tiene que haber como un cierto consenso social consenso social y político, es decir, en aquellos municipios que han conseguido transformaciones de verdad es porque las diferentes corporaciones, aunque hayan cambiado incluso de color político, había un cierto consenso en las estrategias de vivienda a medio y largo plazo y por tanto conseguían esa transformación, porque si no lo que hacemos son bandazos, ahora cojo de aquí, cojo de allá, es decir, la estrategia, es decir, igual que los municipios se forman a lo largo de siglos, las estrategias de vivienda también se van configurando a lo largo de por lo menos de décadas, ¿vale? Por lo tanto, son cosas que cuesta ponerlas en marcha, pero si queremos que sean efectivas, serán cosas que esa inversión, digamos, luego sí que tendrá un efecto, ¿no? Partiendo de allí, ¿no? Lo que yo creo que hay que conocer muy claramente es decir, primero, cómo está nuestro municipio. Es decir, bueno, ya nos lo sabemos, Pablo, yo sé dónde están las casas, tal, bueno, pero vamos a hacernos una idea de qué es lo que dicen los datos oficiales sobre cuáles son el censo de viviendas vacías y cómo está nuestra población. Os he cogido aquí los datos del INE y en realidad pues lo que nos dicen que la provincia de Teruel, ¿no? De las 125.111 viviendas, hay vacías el 26,35%, es decir, estamos como en el doble de proporción que el resto de España. Son, según datos INE, 33.125. Los datos INE de viviendas vacías son siempre un poco difíciles, son poco precisos. ¿Por qué? Porque a veces no se considera vivienda vacía todo lo que está todo lo que está vacío como tal, porque a veces la utilización esporádica no se cuenta. Por ejemplo, ayer estaba en unas jornadas en un municipio como Zaragoza, habían conseguido datos vinculados al consumo eléctrico y entonces decían, bueno, pues aquello que tiene un consumo eléctrico muy pequeño o casi nulo, también lo consideramos vivienda vacía, ¿no? Es decir, datos de agua, datos de consumo nos pueden ayudar a esto. Luego os he puesto datos y vamos a utilizar un informe de Idealista del año 2024 y ya siento tener que traer aquí Idealista, que es lo que al final las administraciones incluso y todos estamos utilizando, porque hoy no existen datos públicos y esto es una de las grandes reivindicaciones que hacemos en el sector. Es decir, no existe unos datos precisos, es decir, igual que a nadie se le ocurriría que en el primero o el segundo pilar del estado del bienestar, la educación o la sanidad, no conociéramos cuántos coles hay, no conociéramos cuántos usuarios hay por cartilla sanitaria. Resulta que no sabemos a cuánto está de alquiler, cuánto es el periodo medio de alquiler de las personas, no sabemos incluso realmente el precio medio de venta, que no tenemos datos públicos sobre cómo acceder a corto o medio plazo en una estrategia como la vivienda. Y eso a mí me parece un drama. Y hoy todos los datos nos los está dando Idealista. ¿Hay alguna iniciativa que el propio Ministerio de la Vivienda, que también os pondré, está ahora empezando a decirnos cuál es el precio medio de alquiler en la zona, en la comarca, que nos puede guiar, pero es todavía muy incipiente y todavía no está acumulando datos, con lo cual una reivindicación para nuestras diferentes administraciones de, hombre, como mínimo, ayudarnos a sacar unas
unos datos objetivos por los cuales yo pueda planificar mi vivienda, si no es imposible, si no me lo estoy inventando cada vez, ¿vale? Partiremos de lo que nos dicen todos los datos y, bueno, pues en este caso Idealista, con su intencionalidad, tomar estos datos también con su propia orientación, lo que nos dice es que pues hay un 14% de viviendas que llaman vacías y un 36% de secundarias, es decir, la mitad son principales en la provincia, y la mitad son de uso esporádico o desocupado. Cuando decimos, este es el parque de viviendas que tenemos, ¿vale? En poblaciones de menos de 1000 habitantes dice que las principales solo llegan al 40%, es decir, incluso menos, ¿vale? 4 de cada 10. En esto sigo utilizando este informe, luego os pasaré el link de este informe y resulta que se hizo un informe vinculado a Cuenca, Soria, Teruel y específicamente se estudió, que no sé si lo conocéis, porque alguno veo que cabecea, pero bueno, este estudio como datos medios de vivienda. En este caso pues teníamos cuál era el alquiler medio para luego saber qué tenemos que ofrecer, ¿no? El alquiler medio en España era 6,7 euros metro cuadrado, en municipios de más de 1000 habitantes 6,6 y en municipios de menos de 1000 habitantes, ¿no? Seréis los que estáis la mayoría, está en torno a 7 euros metro cuadrado. En el propio os he puesto algunos, es verdad que están solo relacionados los municipios de más de 1000 habitantes, que es sobre lo que se hizo el estudio. Que no llegaréis muchos, pero a lo mejor, pues cogiendo alguno de referencia, os podéis hacer una idea. El indicador de stock en España era la cifra que nos dice cuál es el del total de viviendas disponibles, cuántas están en alquiler. Bueno, pues en España el del total de viviendas disponibles, del parque general de viviendas, el 0,62% están en alquiler. Si nos vamos a por provincias, el 0,30%, estamos en la mitad. Por lo tanto, hay poca vivienda a disposición de alquiler, pocos propietarios que quieran alquilar. Es parecido, en menos de 1000 habitantes estamos en el 26%, el 0,26%, y en más de 1000 habitantes en 0,32%. En venta, que también nos hacemos una idea, si el precio de metro cuadrado medio en España está en 2.138, pues en la provincia está en 900, como en la mitad, ¿vale? Y es un poquito más alto en los municipios más grandes, 1.000 euros, 1.006 metro cuadrado o 868. Os he puesto aquí el enlace al informe, que lo abro y podremos verlo. Esto os lo dejaré para si no lo manejáis. Espera un momento. Sí, ahora. Bueno, este es el informe del que os hablaba, que puede ser una herramienta útil para conocer vuestro municipio, que van a venir pues bastantes, con bastantes precisión sobre provincia, características, incluso de dónde viene la inversión extranjera, que a veces dice, bueno, ¿quién está invirtiendo? ¿Por dónde van las cosas? Pues ahí te va diciendo alquiler y venta cuáles son los datos de los que podáis disponer. Lo pasaré y con esto lo podéis manejar, ¿vale? Primera herramienta, conocer. Seguimos. La segunda herramienta que os digo es una herramienta que tiene que ver con las ideas y con el planteamiento. Mirad, es evidente que tenemos que aumentar nuestro parque público de viviendas. Es decir, no es una cuestión opinable. No es una cuestión opinable que los ayuntamientos tenéis que tener la herramienta de las viviendas. Pero eso parece que nos va a chocar con la idea, ¿no?, como muy instalada de que, mire usted, ya, pero yo en mi propiedad privada puedo hacer cualquier cosa, hasta dejarla caer. Puedo hacer cualquier cosa hasta abandonarla. Es que tú no me tienes por qué decir nada siendo ayuntamiento y no tienes por qué opinar lo que pasa puertas adentro de la casa. Bueno, pues yo creo que con esto, y siempre lo introduzco en las charlas que doy, vamos a hacer un poco de rearme ideológico, un poco de en qué situación estamos y que no estamos diciendo cosas muy descabelladas, ¿no? Primero, que en la media comparada de la Unión Europea, el parque público de viviendas de España, estamos en el 2,5% del total del parque público de viviendas. Le he puesto 18, ¿vale? Austria,
Holanda, están en el 30%, de lo que es el parque total de viviendas son viviendas públicas. Fijaos, si en España no se hubiera descalificado nunca las viviendas protegidas, que sabéis lo que es una vivienda protegida, ¿no? Yo meto una inversión importante, inyecto un montón de dinero, le doy al que la construye y también al que la vende, y al que la compra ese dinero, y al cabo de los 15, 20, 30, según la promoción, eso se vende en el mercado libre y salimos del mercado protegido. Muchos países, la mayoría de los países europeos, esto lo ven como una aberración, dicen, pero ¿por qué estáis haciendo eso? Dicen, ¿por qué todos estábamos pagando dinero para alguien para que luego eso vaya a la privatización de esa ganancia? Sobre todo porque todos podemos entender fácilmente y decir, oiga, yo tengo problemas, muy bien, metes en el mercado protegido, yo le doy todas las garantías, ayudas, todo. Vosotros como ayuntamientos lo hacéis, le promovéis, tal. Oye, que he venido a mejor fortuna, que resulta que ahora tengo un sueldo mejor, bueno, pues te actualizo un poco lo que has puesto, pero que venga otro y utiliza esa vivienda. Parece como evidente, ¿no? Y racional que no tengamos una inyección de dinero constante por un lado y una salida de dinero constante. Bueno, pues resulta que en España no es así, que en Aragón no es así y que por tanto se permite esa descalificación. De hecho, la nueva ley de vivienda lo que permite es bajar de 30 años, que es el mínimo que marca el plan estatal, a 15. Todavía reducimos más el periodo que nos van a servir esas estrategias. Claro, si nosotros como ayuntamiento nos dedicamos a invertir mucho dinero en hacer vivienda protegida y a los 15 años desaparece, pues con lo que nos cuesta hacer una promoción, fijaos lo que eso significa, ¿no? Parece que entra dentro de una lógica, por lo cual hay que rearmarse y hay que decir, no, yo tengo la posibilidad de intervenir en vivienda, pero porque es lo lógico en el punto de vista de lo que es el marco europeo, de las necesidades de una ciudad consolidada, unos municipios como los nuestros, y porque lo dice expresamente la Constitución. Y siempre leo este artículo, o sea, por decir, oiga, que yo no digo nada, que lo dice la Constitución, dice el artículo 47, todos los españoles, entiendo que las españolas también, tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bien, ni siquiera decimos que sea en propiedad, O sea, es decir, esto está en el artículo 47, que no es del 14 al 28, no es una cosa exigible, pero sí es como nos dicen, son las instrucciones que nos dan a los poderes públicos para actuar. Tenéis que garantizarle a la gente vivienda digna y adecuada, ¿vale? Como sea, bien, como sea. Dice, los poderes públicos promoverán condiciones necesarias y establecerán normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. Y luego bueno, dice que no lo he puesto aquí, perdón, las comunidades, la comunidad participará de las plusvalías. ¿Qué nos está diciendo la Constitución? Dos cosas muy importantes. Una, que se acepta la vivienda como valor de mercado, es decir, puede haber plusvalías, es decir, no estamos diciendo que nadie pueda ganar nada con una vivienda, que nadie pueda alquilar, que sí, que lo podemos hacer, pero se dice, no se admite la especulación. ¿Esto qué quiere decir? La definición de la especulación es aquel que obtiene una ganancia sin aportar nada, simplemente por un factor externo. El paso del tiempo, la especulación, el que hay más interés turístico y entonces yo tengo derecho a aumentar o triplicar el precio de la vivienda. No, la Constitución dice que no tienes derecho a eso. Por lo tanto, rearme ideológico. Oiga, que yo estoy haciendo lo que nos dice. La vivienda no es un bien cualquiera, no es un reloj que si quieres te lo compras o si quieres no. La vivienda es la estrategia básica para la inclusión y para la felicidad y para la capacidad de desarrollo personal. Por lo tanto, es un bien sometida a regulación por la propia Constitución. Nos dice tenemos que intervenir los poderes públicos porque es obligatorio. Por tanto, aquel que diga, oiga, en mi casa no se entra, yo cierro la puerta, no es así, en España no. Desde el 78 por lo menos en España no es así. ¿Vale? Por lo tanto, tengo el derecho y la obligación de intervenir. Bueno, ¿cómo hacer que una persona propietaria que la ceda al ayuntamiento? Bueno, pues aquí, aunque tendremos que plantear un rostro amable, es decir, aunque tendremos que ser capaces de, pues eso, con el encanto personal que tenéis las alcaldesas y los alcaldes que estáis aquí, es decir, cómo soy capaz de sugerir, cómo soy capaz de tal, ¿verdad? Pero es verdad que lo que nos dicen la práctica de los municipios que han puesto en marcha políticas de vivienda serias, ¿no? Como estructurales, es que no funcionan solo las políticas de incentivo, sino hay unas políticas de
palo y zanahoria, poquito a poco, pero palo y zanahoria. Es decir, ninguna persona, no digo ninguna, pero pocas personas, es decir, si a mí tener la vivienda vacía, cerrada, fijaos, vivo en otra población, que sí, que es que me cuesta un poco hablar con mis hermanos ya, es que hace mucho que no hablamos, si yo me la quitaría, pero chico, como no me pide pan, pues ahí lo dejo. Bueno, pues hay que hacer como que progresivamente pida pan, es decir, que las viviendas empiezan, que tenerlas vacías, porque recordemos, tener vacío es algo inconstitucional, va en contra de la función social de la vivienda, nos da la cartada para decir, claro, pues tú poco a poco te voy a empezar a complicar la vida si la tienes desocupada, que a lo mejor el primer momento va a ser un poco, bueno, pues pasas, pero cuando ya han pasado unos poquitos años dices, bueno, esto se me está empezando a complicar mucho. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues aquí vengo yo con todos los programas de ayudas, incentivos, mire usted que te genero el problema y luego te soluciono la vida. Y tenemos que hacer las dos, si no, acaban cojeando y estamos diciendo, madre, es que no hago más que sacar ayudas y nadie hace caso. Claro, porque al final, si me tengo que complicar un poco creando una subvención, buscándola, tal, no sé qué, poner algo de dinero, y la otra alternativa es, puedo tenerla vacía o peor aún, o la alquilo a un Potosí y si no quieres tú, yo no hago ninguna inversión porque tampoco tengo ningún problema, que ya llegará otro que la alquilará más. Que al final esto hay que intentar compatibilizarlo. Políticas de palo. ¿Vale? Aquí que estamos entre... bueno, previamente, ¿cómo localizar a los dueños? Que esto a veces nos lo planteáis. Bueno, aquí es complicado, no siempre es fácil, y os diré dos cosas evidentes, pero que por evidentes a veces me he encontrado, seguro que vosotros no es el caso, pero me he encontrado ayuntamientos que dicen, pues no se nos había ocurrido pedir algo que esto que es tan evidente. Bueno, ¿cómo yo localizo a un propietario de una vivienda que no sé quién es? Lo primero, pregúntenle al pueblo, familiares, amigos, evidentemente, ¿no? Ya, pues esto es uno que vivió, los herederos de no sé qué, tal. Bien. Luego lo que hacemos es una investigación en los dos principales registros que tenemos. Uno, el catastro y el registro de la propiedad. Sabéis que el catastro es un registro fiscal que en realidad solo da fe de los datos de la titularidad fiscal, es decir, de aquel que paga los impuestos y aquel que tiene inscrita en el catastro la vivienda, que no es exactamente la propiedad, pero nos puede dar datos. Pues nosotros tenemos acceso al padrón y podemos ver quién es el titular catastral. Habitualmente es uno. Luego diré una cosa con respecto a esto, pero luego es verdad que en el ayuntamiento solemos tener otros elementos, es decir, bueno, quién ha pagado alguna vez el agua, la basura, es decir, todos estos datos tributarios al final nos van a dar alguna pista de por dónde ir a localizar a las personas que pueden ser los propietarios. Y luego otra evidente, pero que hay que hacerla, es nos vamos al registro de la propiedad. Pedimos una nota simple sabéis que es la titularidad y cargas. Nos da poca información. Vamos a ir un poquito más atrás y descubrimos pues, que hay, por ejemplo, una hipoteca. Y a lo mejor en la hipoteca, argumentando interés legítimo, nos podemos ir a la Dirección General de los Notarios para pedir una copia de esa escritura. Y con esa escritura encontramos alguna información más. Y con esa, es decir, vamos haciendo desde pedir certificaciones literales en el registro, donde nos van a decir no solo el actual titular, sino la vida que ha tenido literalmente esa propiedad, ¿no? Y decir, bueno, pues no cuento con los actuales, pero sí con los anteriores, o a quién transmitió, o qué notario había, es decir, todo eso vamos haciendo una investigación registral, con lo cual al final podemos encontrar algún hilo del que tirar y descubrir quiénes son los propietarios. Es una investigación que se hace en registro de la propiedad. ¿Sí? De esto ya llegamos a las políticas de palo. Venga. Me parece sorprendente, y seguramente aquí estaréis parte de los 222 municipios, de los 8.000, o sea, de los 8.131 municipios que hay en España, solo 222, que eso es menos del 3%, han puesto el recargo a la vivienda vacía en sus municipios. Esto es fácil. Se hace, hasta ahora era el recargo del 50%, es decir, por tener la vivienda desocupada en tu municipio tienes que pagar el 50% más de IBI hasta el 2023. Hoy es el 150% más. ¿Qué hay que hacer? Además, la ley de vivienda ahora da una definición de vivienda vacía desocupada, estupendo, pero si no, además, tú tienes la potestad de una administración, que es la ejecutividad de los actos administrativos, por lo tanto tú vas haciendo y si no, que te recurran.
hay que generar unas ordenanzas fiscales, ya tenéis unas ordenanzas fiscales, pero hay que modificar esas ordenanzas fiscales para decir, párrafo 2.3, aquel que tenga la vivienda desocupada tendrá un recargo del 150%. ¿Quién es el guapo que hace eso? ¿Eh? Oiga, el Estado. Te dejo 3 meses de alcalde y luego... Bueno. Son 222... bueno, no sé si ahora preguntas o hacemos preguntas después. Yo con lo de 105, o sea, vale. Quiero decir, para justificar qué vivienda está abierta o qué vivienda está cerrada, quiero decir, claro, porque si se te empadrona uno dentro de esa casa, ya es una casa abierta aunque no viva, o lo va a decidir el alcalde, tiene que ir como el policía. Vale. La ley de vivienda de Aragón establece cuáles son los criterios para que sea vivienda desocupada. Y tú puedes tirar de empadronamientos, pero también de consumo de suministros y puedes tirar además de tu efectivo conocimiento. Y además, como digo, la suerte que tenemos las administraciones es que actuamos y los demás recurren. Es decir, nosotros actuamos y los demás son los que tienen que justificarlo. Tú estableces, mire usted, hemos detectado que su vivienda está vacía, ¿vale? Por lo tanto, le giro el recibo de más 150 y tienes que ser tú la que tienes que justificar lo contrario. Podemos quedarnos... O sea, que esto era un poco, por ejemplo, cuando hablábamos de la ley de vivienda, de que nos parece que hay procesos que pueden ser conflictivos en los municipios, a que creemos que este proceso, por ejemplo, de señalar por esa vivienda desocupada debería estar como amparado por una institución igual un poco más alta que no sea el municipio, para que tengáis como seguridad. Entonces, por eso os decíamos que lo llevéis a vuestros partidos políticos para que lo puedan llevar a debate, porque si no vais a estar muy desprotegidos y por mucho que esté esa herramienta, entendemos que es muy difícil de aplicar en pequeños municipios. Vosotros, y luego os diremos, quiero decir, podéis quedaros donde queráis, hasta podéis quedaros en el anuncio. En el anuncio, quiero decir, tú puedes decir, yo me quedo en el 150, me quedo en el 30, o sea, es hasta 150%. Pero la cuestión es que las personas vayan entendiendo, bueno, a ver, que el pago del IBI tampoco es, que si no es... ¿no? O sea, no es que sea el mayor impuesto que pagamos dentro de nuestra cesta de impuestos, pero en realidad el porcentaje de un 150 suena muy alto como criterio, ¿no? Claro. Bueno, pero llegaremos a la estrategia. Llegaremos a la estrategia. 222 de los 8.131, ¿bien? Además, bueno, otro aspecto, tener una casa en un pueblo, depende del tamaño y todo, es un castigo, porque tienes que ir a rehabilitarlo, tienes que cuidarlo. Eso es. Es un castigo, o sea, y si encima le dices así, pues ahora... Pues eso, pero ¿qué he dicho yo? Que las políticas de palo no funcionan, o sea, que las políticas de zanahoria no funcionan sin palo, pero que las políticas de palo no funcionan sin zanahoria. Tú en el mismo momento, es que te me estás saltando, tienes que decir las dos cosas. Es decir, si no le dices una y le dices solo otra, ni te van a mirar. Y si le dices si le dices solo lo malo y no le dices lo bueno, no volverás a salir alcalde. Pero la estrategia combinada es la que nos tiene que dar el éxito. Sigamos. También, por cierto, le puedes decir al resto de las que no la tienen vacía, decir ya, pero para que te voten los otros. Es decir, que para que este señor no pague, lo estés pagando entre todos. Win to win, ¿no? Eso es. Bueno, otra de los instrumentos que hay que tener en cuenta, de cosas que existen, que la legislación nos la dice y que la ley nos obliga, es la capacidad de conservación de los edificios. La propiedad hoy exige unas obligaciones de salubridad, seguridad y ornato, es lo que nos dice la Ley de Urbanismo de Aragón. Es decir, todo propietario tiene la obligación de conservar en las debidas condiciones todas sus propiedades, y esto es un máximo, es un absoluto que lo plantea, y nos dicen estos tres elementos: seguridad, salubridad, seguridad y ornato. El artículo 31 de la LUA nos dice esto, y lo que nos da son herramientas para el control de estos instrumentos. Solo hay obligación, y es de manera automatizada, y así los ayuntamientos no tienen que decidirlo nada, sino que es una obligación legal para aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Los municipios de más de 50.000 habitantes, no estamos aquí ninguno, tienen la obligación de todas aquellas
edificaciones de más de 50 años tienen que pasar una inspección técnica del edificio, que es como la ITV del edificio. Tiene que ir un técnico que tiene que decir, mire usted ya, pero es que el alero amenaza ruina, ya, estas grietas me las tal. Es decir, tiene que hacer una reforma, tiene que decir que la vivienda está en condiciones, y si no la está, es obligatorio directa del propietario de acometer esa reforma. ¿Vale? Esto en Zaragoza se hace, es decir, hay que pasar esa ITE, y la ITE cuando presenta problemas, la propia comunidad de vecinos tiene que acometer la reforma, ¿vale? de manera obligatoria. Bueno, esto se puede plantear en los municipios pequeños, sí, porque la Ley de Urbanismo de Aragón también nos dice, en aquellos municipios donde se haya decidido por su propio planeamiento, ¿vale? Ya os diré una buena táctica de lo del planeamiento, así por esto que me decían antes, se podrá delimitar zonas concretas de tu municipio donde establezcas la obligación de de hacer una inspección técnica del edificio. Yo entiendo, imaginaos que el casco histórico de mi municipio está especialmente degradado, o hay muchas viviendas que están allí. Bueno, yo no señalo alguna, señalo a todas. Y digo, el casco histórico, por motivos de seguridad, y además lo puedo justificar en urgencia, en tal, tiene que tener una evaluación. Cada uno de los propietarios tendrán que pasar esa evaluación. Hasta podemos ayudarles económicamente. No es tan importante quién paga, el arquitecto o la arquitecta que hace esa evaluación, sino los defectos estructurales que salgan y el coste de ellos. ¿Sí? Y tendrán que hacerlo, o sea, tú lo planteas como modificación del plan, delimitas una zona y por tanto esas poco a poco les das un plazo determinado, pero tendrán que ir entrando una detrás de otra. Pues en el plazo de 5 años, bueno, pues el primer año, segundo año, tercer año, y al final vas a tener una radiografía técnica de cómo están los edificios, qué valoración tienen y las obras que ya son de contenido obligatorio a acometer. A partir, por supuesto, nos van a dar ruina. ¿Cuáles están en situación de ruina? No sé si os he puesto, vale, os he puesto el artículo. Lo que nos dice es que los municipios podrán requerir a los propietarios informes técnicos resultantes de estas inspecciones periódicas. En caso de comprobar que estas no se han realizado, ordenar su práctica. Bien, con esto lo que tenemos es pues un diagnóstico potente. Nosotros le hemos subido un poco los impuestos. Por cierto, hemos aprobado el plan hoy, en el año 2024, y estas cosas de planeamiento son largas, hasta que se pone en marcha, se publique no sé qué, esto pueden pasar 4 o 5 años, con lo cual siempre puedes decir, no, que fueron los anteriores los que aprobaron la modificación del plan, que yo solo estoy cumpliendo, que ya también a eso. Además, como los planes generales, como las modificaciones del plan las tiene que aprobar el Gobierno de Aragón. Oiga, estos los del Gobierno que han dicho que ahora hay que hacer esta zona aquí del pueblo. Fijaos que estamos hablando de una transformación importante de una zona concreta donde podemos acometerlas, ¿vale? Por ejemplo, esto lo ha hecho Calatayud. Bueno, sí iba a poner aquí la ordenanza, pero decir, oiga, yo como lo hago, ahora me pongo a redactar una ordenanza que es muy complicada. No os digo que cojáis la de Zaragoza, pero cogéis la de Calatayud y os la copiáis. O parecidas, es decir, vamos haciendo scouting de otros municipios y vamos aprendiendo, y ahí establece unos límites, unas regulaciones y unas competencias. Os planteaba que dentro de estas políticas de presión también hay otras. Solo os las nombro, por supuesto las declaraciones de ruina, por supuesto las declaraciones de áreas tensionadas, aunque sabéis que aquí en Aragón no se ha optado por limitar el precio del alquiler, pero hoy con la Ley de Vivienda del año 2023 se puede regular el precio del alquiler en las comunidades autónomas. Se puede decir, el alquiler no puede ser más de tanto. En zonas especialmente turísticas, en pueblos especialmente turísticos, ya el alquiler solo puede ser tanto. Eso lo tiene que hacer el Gobierno de Aragón. No ha optado por ese modelo, por ahora solo ha optado Cataluña, País Vasco y Navarra, pero al final va a caer por su propio peso, porque el fenómeno de la turistificación de la vivienda, de la presión internacional en zonas especialmente turísticas, está siendo desastroso, con lo cual al final va a haber una regulación de a cuánto puedes poner tu vivienda en alquiler en una zona especialmente tensionada como una vivienda turística, seguro. No, por ahora son en alquiler.
La Ley de Vivienda del año 2023 regula lo que son áreas tensionadas y entonces dice cuál es, se plantea un indicador de vivienda, unos precios máximos de vivienda. E incluso no solo te dice a cuánto puedes alquilar si es ex novo, si es un alquiler, sino también cuánto puedes aumentar de repente tu precio de alquiler. Imaginaos que en tu pueblo que tú decías, es así, todo el mundo empieza a mirar los precios y se miran unos para otros y dice, ostras, duplico y yo triplico, claro. Bueno, pues hoy hay una herramienta legal que, es decir, esto ya está prohibido en el País Vasco, ya está prohibido en Cataluña, ya está prohibido en Navarra, es decir, y algún día espero que esté prohibido en Aragón y que digan, no, es que esto no se puede hacer. Tienes derecho a lucrarte, tienes derecho, como os decía la Constitución, a que sea un valor de mercado y tengas una rentabilidad, pero no puedes hacer especulación. Eso está prohibido, es que no es en el pacto social que nos generamos entre todos dijimos que eso no se podía hacer, porque eso es utilizar un bien que es un bien de primera necesidad para lucrarte de manera excesiva. No se puede hacer, ¿vale? Por lo tanto, presiona a vuestros grupos para que el Gobierno de Aragón se declare como zonas tensionadas y las zonas especialmente turísticas se regule, porque se nos está yendo de madre el tema de la vivienda turística, ¿vale? Se pueden hacer instrumentos más pesados que si los otros os lo veis difíciles, estos son más difíciles todavía, son como más, se pueden generar áreas de tanteo y retracto solo para que os nombren, ¿vale? Es decir, tú en el plan general puedes definir una zona concreta de tu pueblo y decir, todo lo que se venda aquí me lo tienen que ofrecer a mí primero ayuntamiento, al precio, al precio que te lo están queriendo, pero me lo tienen que ofrecer a mí primero. Y yo diré si lo quiero o no lo quiero, oiga, que tengo comprado, me lo ofreces, yo si quiero lo compro y si no, siga la compra-venta. Se hace durante periodos de 5 años y 7, es perfectamente legal, se ha hecho en otros municipios, y lo que te permite es, en zonas donde tú necesitas vivienda, es decir, no hacer la vivienda en el exterior, sino donde a ti te interesa, hacerlo. Y 2, bueno, haces uno, luego evitas el dinero B, porque evidentemente ahí no hay dinero B, porque si lo hay, tú te lo quedas a precio, ¿sabes?, a precio que había. Con que te quedes una y a todas las demás el dinero B se acaba. Y 3, ¿cómo imposibilitas un poco? Es decir, imagínate una zona turística, te estoy mirando por ser un caso específico, es decir, ya es que en esta zona hay compraventas, cada vez se está yendo de madre, tal, esto se nos está yendo mucho, bueno, yo declaro esta zona área de tanteo y retracto. El casco el casco histórico y todo lo que salga al mercado, antes de que se perfeccione la compraventa, que se vaya al registro, me lo tienen que ofrecer a mí y yo digo si lo quiero o no lo quiero, como las VPOs. Esto, aunque no te quedes ninguna, ¿qué hace? Que la gente dice, ostras, es que yo voy a cerrar una compraventa y a lo mejor luego la pierdo. Es decir, eso hace que no sea tan fácil transmitir y vender, ¿vale? ¿Para qué queremos? Eso es un periodo de 5 más 2, se puede aumentar a 7 años. ¿Para qué queremos ponerle trabas a que no se pueda comprar ni vender en una zona muy concreta muy rápidamente? Probablemente para luego venir tú, que es la segunda parte de la charla, y decir, yo te ofrezco mejores condiciones, véndemela a mí, ¿vale? Por eso os digo que una cosa con la otra. Por supuesto, expropiación, es decir, instrumentos hay un montón. Y os he contado algunos de los más sencillos. Todos son 4 o 5 años, tal, pero bueno, son instrumentos que se pueden poner en marcha. Sigo corriendo, ¿no? Muy importante, sí. Entonces, ¿un ayuntamiento podría entrar a una negociación con el precio que pone en particular? Porque yo ahí veo una especulación en caso de que vamos a ponernos el que vende es amigo del alcalde. No, esto es lo siguiente, yo quiero vender la vivienda, tengo un contrato de arras o tengo ya antes de escriturar y entonces yo te digo, esta es la vivienda que yo voy a comprar, ayuntamiento, ¿la quieres o no? Y entonces llega el ayuntamiento, ve el precio de vivienda, no hay una negociación, es o la compras o no la compras, tú dices, esta es muy cara, no la compro. ¿Quién lo marca? No, el propietario. Claro, pues ahí es donde yo voy. Si tú sabes que una vivienda que vale 40, pero el propietario la está vendiendo por 60, es amigo del alcalde, entonces se lo ofrece al ayuntamiento porque tú estás diciendo para ver si está interesado, cuando sabes que el mercado en el municipio sería por 40, y entonces el ayuntamiento dice, vale, bueno, no, pero claro, evidentemente. Claro, no. Espera. Claro, que te... Eso, no. Claro. Las actuaciones del alcalde al final están sometidas al control democrático. Es decir, las actuaciones del alcalde al final están sometidas,
como poder público, poder actuar discrecional pero no arbitrariamente, porque hay una interdicción de la actuación de los poderes públicos. Por tanto, ¿qué podéis hacer como alcaldes o alcaldesas? Todo, pero no cualquier cosa. Es decir, yo si soy alcalde y sé que tengo, evidentemente para hacer esa compra, tiene que haber un informe municipal que diga cuál es una tasación. Si está a 40, comprar a 60, yo si soy alcalde no lo haría, porque me meto en un follón. Pues por eso me refiero que en realidad a lo que yo iba es que no veo que eso sea una herramienta. Cuando yo lo que tengo entendido, ¿vale? Es que yo si voy a comprar una vivienda, lo primero, va a un técnico, hace una valoración y el ayuntamiento compra en base a esa valoración, ni un céntimo más, ¿vale? Entonces, si lo que estamos hablando es que el propietario pone el precio. No, pero son cosas diferentes. A ver, son instrumentos diferentes. Esto es, cualquier vivienda en el mercado se la tienen que ofrecer primero al ayuntamiento, ¿vale? E incluso se llama, que no me he detenido mucho, se llama tanteo y retracto. Es decir, lo puedes hacer o a priori antes de que compre y venda, o después, una vez comprada y vendida, tienes un plazo pequeño en el que tú puedes decir no. ¿Se la has vendido a tal? Toma dinero como ayuntamiento que yo me la quedo. Primero, es una capacidad voluntaria, que lo haces o no lo haces. Y segundo, si es... Sí, tanteo y retracto. Y segundo, si es una treta, es decir, si yo estoy inflando mucho porque sé que me lo vas a comprar, yo no lo cojo en el tanteo, lo cojo en el retracto. Primero, un señor que te las ponga, a ver si es verdad que te lo van a vender a 60. Si es verdad que te lo han vendido a 60, no será tanta treta. Y si no es verdad, nunca habrá. Lo compro después, en el retracto. Y luego es una herramienta sobre todo un poco para, que es como la parte de presión para luego darle... Eso es, ni siquiera es que todo esto lo vayáis a poner en marcha, pero solo con que digas que durante, oye, un plan especial, tal, no sé qué, durante 5 años, todo lo que pase en esta zona, ni siquiera en todo el municipio, va a estar controlado porque nos interesa mucho, porque hay mucho capital extranjero que se nos está llevando las viviendas, como queréis armaros tal, tú luego, tu otra estrategia, que es, ¿no?, con una mano apretas y con otra das, es cuando puede ser efectiva. Claro, es parte como de una estrategia más global. Esa es Soria. Seguimos a la segunda parte, que si no nos quedamos... querías preguntar. No, que pero o sea, lo que queréis es que no se venden las viviendas, es que no acabo de entender. No. Sí, sí. Como, o sea, muchas veces, una cosa que nos encontramos en los municipios es que hay gente que no hace nada con las casas porque le sale mejor no hacer nada. O sea, porque de la otra manera, si de repente la alquila o si de repente yo qué sé, la habita o incluso la reforma, ya se tiene que meter en algo cuando de repente no hacer nada es mucho más cómodo. Bueno, pero me refiero concretamente al tanteo y retracto. No, es porque luego hay una propuesta que os haré, que es que las compre directamente al ayuntamiento. Es decir, a adquirir... aquí hay dos estrategias siempre, o edificar nueva vivienda o coger la vivienda existente. Cada cosa tiene su aquel. Primero, la nueva vivienda tiene unos problemas y es, o sea, tiene unas ventajas. El mantenimiento posterior es mucho más eficiente, seguramente estará más adecuado a lo que tenemos. Las desventajas que tiene es que el precio, aquí cada municipio dirá, a veces es superior si ya cumplimos estándar Passive House o cumplimos, digamos, hacemos una vivienda de más calidad, pero sobre todo suele estar peor situada, es decir, pero es que yo lo tengo que irme a un nuevo desarrollo, me tengo que ir a las afueras del pueblo, es donde tengo suelo, es decir, yo construyo donde puedo, no donde debo. Entonces, utilizar el parque público existente, el parque de viviendas existente, tiene unas desventajas y es más difícil, más pesado, tal, pero también tiene unas ventajas y es construyo y obtengo vivienda municipal donde la necesito y dos, me ahorro dos problemas. Uno, que tengo vivienda y dos, que no se me degrada el pueblo. Porque las dos cosas, es decir, porque también una vivienda vacía en sí mismo también es una degradación. Por lo tanto, aunque sea más difícil, es más efectivo para una política pública integrada de la vivienda. ¿Como ayuntamiento, sí? Como ayuntamiento. ¿Como propietario? No, pero claro, estamos hablando como ¿dices? Ya, que Ayuntamiento, sí, pero claro, como propietario no, porque luego como ejecutar esa obra, lo que he dicho antes, llega Patrimonio y te dice, no arregles esto, no puedes una aportar a la gente. Claro, pues vamos a ir a esta parte y es, ¿qué es lo que planteábamos, ¿no?, como estrategia? Primero, nos ponemos en contacto, ya sabemos quiénes son los propietarios de vivienda, los hemos identificado y entonces nos ponemos en contacto con ellos.
estábamos imaginando ahora cuando preparábamos esto, decir, yo enviaría una carta muy completa, en el que dijéramos, estimado convecino, hace mucho que no hablamos tal, ya sabemos que tú estás aquí estupendamente, tal, hemos visto que tienes una vivienda, que hace mucho tiempo que no vas, hemos visto que está desocupada, fíjate que hemos puesto en marcha un gravamen a la vivienda desocupada que a lo mejor te puede perjudicar, pero vamos a intentar solucionar esto, ¿no? Porque ahora tenemos un gravamen superior, resulta que esta es una zona turística y al pueblo lo necesitamos mucho, porque tienes que saber razonamientos de que no tenemos un tanto déficit de vivienda desocupada, tenemos no sé qué, decir argumentos de peso, es decir, que también esto es importante. Hemos hecho una tasación de tu vivienda. ¿Nos vamos a poner a hacer tasaciones oficiales de TINSA? Pues no, seguramente no. Podemos utilizar dos instrumentos, o sea, tres, el arquitecto municipal o alguien de la zona que se contrate ya una tasación de la vivienda. Dos, podemos utilizar el propio valor de referencia, igual esto ya lo sabéis, pero desde el año 23, enero del 23, el Ministerio hace una tasación de todas las viviendas de Zaragoza, de España. Poco a poco va haciendo la tasación y va incorporando inmuebles. Acabo de mirar en un rato este edificio donde estábamos, digo, voy a hacer una prueba, a ver cuánto sale. Y este es el valor de referencia que me ha dado de este edificio donde estamos. 44.482 metros, o sea, 44.482 euros. Imagino que se refiere a la parte alta, no me preocupaba en mirar, lo he hecho ahora mientras estábamos hablando. Y es decir, esto nos da una referencia de cuál es el valor. Esto es un valor que se llama de referencia, que es el valor fiscal mínimo por el cual tú tienes que declarar a Hacienda y si no, a partir de aquí te comprueban. Bueno, esto es un instrumento fiscal, pero nos da un valor, o sea, le podemos decir al propietario, oiga, su vivienda, el Estado, a efectos de transmisiones, la valora en tanto. Bueno, usted tiene esto. También os digo un truco, esto está infravalorado en un 15%. Es decir, aproximadamente se calcula un 15% inferior al precio de mercado, porque esto se hace de la siguiente manera: coge el Estado, ve las transacciones concretas que ha habido en una zona, en un polígono, ¿vale? Calcula en euro metro cuadrado y entonces a partir de ahí dice, pues tanto vale la vivienda y le da un valor. Esto es solo para impuestos, pero a vosotros os sirve para decir, oiga, su vivienda, dice el Estado, yo no, a mí votarme, pero su vivienda dice el Estado que vale 44.000, aunque usted piense que vale un montón. Vale. Una pregunta. Sí. ¿Y este dato sí. se puede obtener de una forma...? Es público. Sí, esto lo acabo de obtener yo en este momento. ¿Hay que entrar en cada uno? Sí. Una forma de... ¿Cómo hacerlo? De una zona y decir, ¿cuál es el precio de esta zona? No, hay que entrar inmueble por inmueble. Hay que entrar en catastro, o sea, tú entras en catastro, ¿no? No sé si lo habéis visto alguna vez. Buscas la referencia catastral del inmueble y luego te vas, calculas el valor de referencia, lo pides y te da este. Esto es una manera sencilla de tener algo a lo que agarrarnos. Luego es verdad que el propio Ministerio, que también he puesto aquí los links, pero por no liarme, está empezando a sacar los datos de zonas de vivienda en cada población. Tú metes una referencia catastral y en principio te va a decir, lo que pasa es que es verdad que esto es una política que lleva muy pocos meses, todavía no nos está dando datos precisos de cuál es el alquiler medio de la zona. Y también lo mismo, tú puedes decir, mire usted, según el Estado, el alquiler medio de la zona es tanto, según la información que le estás dando al propietario, ¿vale? Estás diciendo, ¿qué es lo que tienes? Bueno, ya que le dices cosas al propietario, pues también le puedes decir, por cierto, hemos mirado aquí los datos municipales y nos hemos encontrado que seguro que es por error, pero que lleva 4 años sin pagar el IBI. Y el IBI le supone tanto. Que será por el agua, por cierto, también, por tanto, tanta deuda. Pues ya le estás diciendo, mira, yo sé, ya que nada, se ponga usted, regularízalo, que seguro que no tiene ningún problema en pagar todo esto. Es decir, examinamos las deudas existentes o cómo está con respecto a lo que nosotros conocemos. Y ya, si hemos puesto en marcha la ITE, es decir, la inspección técnica, o porque la hemos hecho voluntariamente, o porque le hemos dicho a los propietarios que la tiene que hacer, al final nos da además de eso una valoración y resulta que su edificio, tras haber hecho una valoración municipal o una valoración particular que nos ha planteado, resulta que tiene estos desperfectos. El alero está a punto de caer, el alféizar no llega, no sé qué, tal. Y la valoración económica es tanto.
primera parte de la carta. Claro, el propietario que está allí, que hemos dicho antes, hasta ahora era muy fácil tener la vivienda desocupada. Con mirar para otro lado no tenía ningún problema. Pues teníamos que empezar a generar alguna incomodidad en tenerla desocupada. Vamos a la segunda parte y le decimos, pero no te preocupes, hombre, aquí estamos nosotros, aquí está tu alcalde para solucionarte la vida. Y entonces, a partir de aquí, yo planteo estrategias de necesidad de vivienda del pueblo con un catálogo de propuestas. Para solucionarte todos estos problemas tienes todas estas soluciones. Y a cada una habrá que darle, y ahora analizaremos alguna de manera singular. La solución tiene que ser individualizada, no vale igual para todos. Hay que establecer un catálogo de soluciones, todas legales, y en las cuales tú le soluciones la vida y te la solucionas sobre todo a ti como ayuntamiento. ¿Vale? Que sepáis que el deber de conservación, la solubilidad, seguridad y ornato se puede suspender si hay una cesión de esos derechos al propio ayuntamiento. Oiga, a lo mejor soluciones, ¿no? Yo te compro la vivienda, ¿cuánto? Pues mire, tu vivienda valía 40, según Hacienda, 80 y tantos. Resulta que debía tanto, resulta que debe tanto, resulta que tiene que hacer las obras. Bueno, pues yo le hago una propuesta de lo que debe menos lo que debe. Ya empezamos a negociar, pero con datos, ¿no? Con solvencia lo que tenemos. Oiga, es que me cuesta más, que me vais a plantear, me cuesta más todo lo que me has dicho que me cuesta mucho más que lo que yo puedo obtener por ella. Ya estamos empezando a hablar en buenas condiciones. O sea, ya no es que tengas una vivienda, ¿qué tal? Ahora resulta que tienes un problema. Bueno, pues si tienes un problema, hay otra forma, que es cédemela, dónamela como ayuntamiento. Yo todas estas cosas que te digo que te voy a hacer no las ponemos y me las cedes. Y dices, bueno, pues como ayuntamiento adquirimos un problema ya. Es verdad, los ayuntamientos cuando adquieren vivienda en el casco para rehabilitar, para tal, tienen, o sea, es la parte difícil. La parte fácil es, me voy a las afueras y hago algo nuevo, pero la parte difícil es, consigo vivienda para rehabilitarla. Y luego ya entra en todo el régimen de ayudas. Pero hasta ahora lo que decíamos es que no teníamos vivienda para actuar. Bueno, pues con esto tenemos vivienda. Donación no, que no quiero un usufructo. Bien, un usufructo vitalicio. O sea, vitalicio no, como es persona jurídica, persona física, 30 años. Venga, pues un usufructo a 30 años, a 40. Es decir, incluso algo más sencillo, todavía más sencillo, ¿no? Un contrato de alquiler de larga duración. Bueno, pues hacemos un contrato de alquiler de larga duración, en la cual el ayuntamiento se queda con la vivienda, la rehabilita durante un tiempo, es decir, que podemos obtener todas estas fases. No te pago nada porque yo mismo te lo rehabilito, te lo voy contando, te lo voy descontando de las obras de rehabilitación que te voy a dar, ¿vale? Y a partir del año 10 o del año 11 te empieza a dar dinero. Pero mientras tanto te estoy quitando un problema y te estoy generando un activo. O incluso, bueno, soluciones jurídicas. Colaboré con algún ayuntamiento que planteaba catálogos de modelos de contratos ligeros, que son contratos de alquiler, donde hacíamos de todo. Alquileres con obra, con carencias, es decir, no te pago nada hasta que yo lo rehabilito, que tú me lo cedías, incluso alquileres de habitaciones, es decir, había un poco de todo, es decir, porque al final cada propuesta es como muy singular. Sí. Y damos una solución, digamos, de negociación directa. A partir de aquí, ¿cómo financiamos todo esto? Bueno, yo os he puesto la que me parecía la línea de subvenciones más interesante que había, que salvo que me equivoque, que seguramente no sé si me equivocaré, la última vez que salió fue en el año 2021 y no ha vuelto a salir. Y sin embargo está metida en el Plan Estatal de Vivienda. Para mí es la clave, la más importante de todas. Y es ayudas a los ayuntamientos para que los ayuntamientos compren la vivienda directamente. O sea, el Estado, la comunidad autónoma, te da dinero al ayuntamiento, el ayuntamiento la compra. Claro, es decir, todo esto vinculado, o sea, toda esta estrategia de yo tengo vivienda a tiro, de no sé qué, me la pueden subvencionar. ¿A cuánto? Hasta el 60%. Lo de abajo es el programa 6 del Plan Estatal de Vivienda. Eso, ¿habéis dicho que había alguna? Pues esta. Pues bien por la Diputación Provincial de Teruel, un poco más regulinche por el Gobierno de Aragón que no la ha sacado. Pero esta para mí es la clave, esta es la buena. Es decir,
tienes ayudas hasta el 60% de lo que es el precio de adquisición y luego, bueno, pues tienes unos límites para alquilarla. Pero todo esto no sirve de nada si no hemos tenido viviendas a tiro. Es decir, a ver si el año que viene, cuando la saquen, luego no tenemos viviendas para negociar o son demasiado caras. Hay que poner en marcha todas las estrategias que hemos contado antes. Lo que se abrió en este caso es para que los propietarios dijesen a la administración qué viviendas tenían. Pero el problema es que nadie dice que hay una vivienda. ¿Por qué? Porque no es problemático tenerla desocupada. Entonces debería ser palo y zanahoria. Esa, palo y zanahoria. Primero la carta y luego la subvención. Y luego la subvención. No, es que no, es decir, nos podemos hinchar a sacar subvenciones que serán un esfuerzo titánico, vosotros como administración y cómo hacerlo. Y al final es verdad que hay que hacer un esfuerzo pedagógico al resto de la población, pero hay que decirles ya, pero es que tú con tu vivienda que vives aquí en el pueblo, que la tienes bien habilitada, que la tienes tal, tú estás pagando lo que otros no están haciendo. Es decir, es que hoy tener una vivienda desocupada, si además le estás diciendo te la compro bien, te estoy ayudando, te estoy no sé qué, es que no es aceptable en una... Es que hay un poco que explicar, porque si no al final la minoría, porque la mayoría del pueblo vive en sus casas y las está pagando, pero la minoría es la que está determinando la incapacidad del ayuntamiento para poder actuar. Esta para mí es la mejor, tasación formal, ¿no? O sea, lo que os decía, conocer las ayudas de compra hasta el 60% del valor de adquisición, ¿no? Y luego hay que alquilarla durante 50 años, claro, os hemos dicho que los propietarios no tienen derecho a especular, los ayuntamientos tampoco, no vale venderla, ¿vale? O sea, hay que alquilarla con unos precios accesibles, pero seguro que la Diputación Provincial de Teruel lo va a sacar y el Gobierno de Aragón, a la que nos está escuchando, seguro que también, pero tenéis que tener viviendas para poderlas comprar, si no, no hacemos mucho, ¿vale? Estrategias de compra o de alquiler de larga duración, ¿no? Pues tenemos que, como os he dicho, valorar la rehabilitación y luego plantear eso, pues cédemela gratuitamente, no mucho, venga, que ya sé que no, venga, pues 10 años y renovables luego automáticamente lo que me cuesta a mí la obra. Pues hay que valorado que hacerte la obra de rehabilitación son 10 años del alquiler que te tendría que pagar, ya te la hago yo, ¿vale? Con las ayudas además que me van a dar para el alquiler. Y yo, mientras tanto, con la rentabilidad que me va sacando, lo voy pagando. Y dentro de 10 hablamos. Porque a veces los propietarios como que dicen, no, que algo definitivo no, porque... Pero esto explícaselo a la interventora, todo esto, ¿eh? A la interventora del ayuntamiento le explicas Esto es... que se ve muy fácil estos números, pero luego la interventora de esos líos, como que no le va mucho. Pero pues habrá que buscar, no, pues buscar el soporte técnico fuera, que a veces pasa, ¿no? Es decir, tienes que... Más poder tiene eso la interventora que... Pues habrá que armar... O sea, yo a veces he hecho informes jurídicos para acabar de ayudar a los secretarios a entender la situación y que, pues claro, todo, pero bueno, pero al final hay una ley de Aragón, hay una ordenanza que una vez aprobada incluso... tú puedes establecer una bolsa de vivienda, ¿no? Con intermediación y con contratos de alquiler, no para una sola vivienda, sino haces una normativa, la apruebas con ordenanza y a partir de ahí es una normativa aprobada. Y por lo tanto, lo que te cuesta es aplicarla. Y les das como bonificaciones. Y dices, mire usted, no solo es que ya sé todo lo que te conté en la primera parte de la carta, que estás asustado, pero en la segunda parte de la carta te he dicho que te la puedo comprar a un precio razonable. 2, que te puedo rehabilitar tu vivienda y a lo mejor me quedo yo con el uso durante el tiempo de la rehabilitación. 3, que te puedo quitar el IBI. Ese que te he dicho del 150 o tal, te lo puedo quitar y me quedo yo, o sea, hoy te bonifico hasta el 95% de ese IBI. Por lo tanto, no te estoy diciendo que te lo cobres, sino que te podría cobrar, pero como vamos a llegar a un acuerdo, no te lo voy a cobrar y te lo puedo bonificar hasta el 95%. Es decir, te estoy dando en el mismo momento el problema y la solución para que al final pues lleguemos a un buen acuerdo. También es verdad que en algunos casos y algunos municipios, pero esto quizás se está planteando más en municipios más grandes, se está planteando situaciones en las que el ayuntamiento hace solo como intermediario entre oferta y demanda. Es decir, bueno, yo te pongo en comunicación entre el que ofrece el alquiler y demanda el alquiler y ahí os apañáis, os ayudo con los contratos o tal.
Pero aquí yo creo que lo que estáis teniendo el problema, por eso no me he centrado mucho, es que no hay vivienda de alquiler en oferta, por lo tanto hay que forzarla para que pueda ser, ¿no? Y hay que ayudar luego a la gente que da el paso. Al final, vinculado a esto, y tercera estrategia, os hemos dicho, o cuarta, primero nos rearmamos ideológicamente, nos creemos que tenemos la capacidad y la obligación de actuar. Segundo, decimos, te digo que es que cuando actúas con un uso antisocial de la vivienda, en el fondo es eso, es un uso antisocial y anticonstitucional de la vivienda, pues tienes unos problemas que te dice la ley, que te dice el Gobierno de Aragón, que te dice toda la normativa. Tercero, como soy una persona proactivo, te doy soluciones para que esto no solo no te salga mal, sino que te salga bien, ¿vale? Y cuarto, nos sentamos uno a uno y vemos qué problemas concretos tienes en tu vivienda, que esto imagino que es lo que ya hacéis. Y os busquéis asesoramiento jurídico para solventar cada uno de los problemas, porque ya sé que detrás de cada una de las viviendas hay muchas, ¿no? Es decir, ya, es que somos varios comuneros, bien, resulta que es una herencia yacente que no está llamada, bueno, pues a lo mejor tenemos que intentar ver cómo la comunidad autónoma accede es decir, ha pasado un tiempo suficiente para que la comunidad autónoma pueda reclamar esa bien. Ya, es que resulta que de vez en cuando yo la utilizo, o sea, no me importaría dejarla, pero hombre, a lo mejor un cuarto me gustaría, porque yo de vez en cuando, bueno, vamos a ver una estrategia de uso y alquiler de habitaciones, que no está regulado por la ley de arrendamientos urbanos, pero sí por el Código Civil, y podemos hacer un subarriendo parcial de la vivienda. ¿Por qué no? Vale, resulta que tengo una casa, es muy grande, yo quiero, pero mi hermano no. Bueno, vamos, podemos hacer una segregación de la vivienda, podemos dividir, nos permite el plan general, hay una parcela mínima, no la hay. ¿Qué pasa con los muebles que tengo dentro? Ya, pero esto ¿cómo lo hacemos? Es que los muebles le tengo mucho cariño. Sí, es verdad que sé que detrás de cada una de estas viviendas hay una carga de gestión importante, porque no son viviendas cualquiera, claro, pero en parques de viviendas como los que tenéis, ¿no? Hay poblaciones de 300 habitantes, ¿no? Que estaréis a alguna. O 150, que decía tal. Pues sí, el parque estamos hablando de 100 viviendas, no. Si conseguimos una al año, o 2 al año, o 3 al año, estamos consiguiendo un porcentaje interesante. Y lo que a mí me cuentan los alcaldes es que cuando se meten con esas dinámicas y uno ve que uno lo ha puesto en alquiler, que al final con todo esto el ayuntamiento no era el malo, sino que, chico, una vez pasado el susto, le ha salido bien, mira, al Benito le han arreglado la cocina y además tal, o está viviendo una gente, oye, o a la señora Manuela ha conseguido que su alquiler, que su habitación esté alquilada, ya ha venido una gente, ¿no? Y oye, está saliendo la cosa bien. ¿Por qué yo no lo pongo a hacer? Entonces, de 3 a 5, de 5 a 7, y así vamos construyendo de esta cirugía de vivienda. Ya acabo como he empezado, que son políticas a largo plazo, es decir, todo esto cuesta un poco ponerlo en marcha, pero si queréis que de verdad vuestro municipio tenga una alternativa de vivienda, es eso, lo demás es pegar palos de ciego, gastar un montón de esfuerzo y tener todos los días como la sensación de que no avanzas. Hasta aquí.